Que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. Aplauso fuerte porque estamos completamente en vivo desde el estudio 57 de Santiago Televisión y también por Radio USACH. ¿Cómo les va? ¿Cómo les baila? La pregunta de hoy es la siguiente. ¿Qué pasaría si el frío no existiera? La verdad es que ha hecho frío estas últimas horas. No sé cuándo ni en qué tiempo-espacio estás viendo este programa, pero se nubló. Y uno se pone a pensar, a ver, los inviernistas, esto era lo que querían, porque imagínate despertar un día y descubrir que los inviernistas, perdimos definitivamente la batalla. Sí, porque yo soy inviernista. Ganan los veranistas, para siempre. El termómetro nunca más baja de los 20 grados. ¿El mundo sería mejor, acaso? ¡Ah! Increíble pregunta, niños y niñas de All You Need Is Love. Bueno, según la ciencia, el frío no es solamente una sensación incómoda que nos hace retorcernos debajo del cubrecamas. El frío es un regulador de la vida en la Tierra. Muchas especies vegetales necesitan un periodo de frío para germinar sus semillas, así que sin frío desaparecerían muchas plantas, flores, frutas y cultivos. El agua, por ejemplo, nunca se congelaría en las montañas, por lo que muchos glaciares desaparecerían. Imagínate, si los glaciares ya están desapareciendo o derritiéndose con las temperaturas actuales, ¿qué pasaría si el frío no existiera? Los ríos tendrían caudales brutales durante las lluvias y después habrían sequías, en fin. Perderíamos también, llevándolo, digamos, más a nosotros, porque el planeta claramente se vería súper afectado si el frío no existiera. Pero nosotros perderíamos también momentos de introspección, porque las variaciones en el clima influyen en nuestro estado de ánimo y creatividad. La psicología, la ciencia lo ha estudiado un montón. Nuestro entorno nos afecta también a cómo nos sentimos. Y sin el recogimiento que produce el frío, se perderían esos momentos de intimidad. Que no sé si conocía esta palabra, pero los nórdicos le llaman hygge. No sé cómo se pronuncia la verdad, pero es H-Y-G-G-E, hygge, que es como un sentimiento de bienestar y convivencia cálida, generalmente cuando afuera hace un frío increíble. Incluso nuestro lenguaje se vería afectado. Rompió el hielo, por ejemplo, o un frío recibimiento. Muchas metáforas perderían su referente. Según los lingüistas, hay más de 300 expresiones en español que usan el frío como símbolo. Y bueno, sin frío, el concepto mismo de calor cambiaría también. El calor se convertiría simplemente en lo normal. Por eso, la verdadera victoria, digo yo, no es que los veranistas o los inviernistas le ganen al otro bando, porque los necesitamos a los dos. Así que no sé, ahí en el switch de televisión, si es que hay veranistas, inviernistas, tú que nos estás viendo en tu casa, inviernistas, veranistas, da lo mismo, abrácense, no peleen. Comienza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Te leemos, por supuesto, te escuchamos, te sentimos y vibrar en esta conexión cuántica. Estuvimos hablando recientemente sobre Brasil y todos estos estereotipos que giran en torno a los brasileños. No sé si tú los tienes o de repente son estereotipos que yo tengo nomás. Pero que los brasileños viven alegres, de fiesta, un carnaval muy presente en todas partes, el fútbol como espina dorsal, digamos, de su cultura. ¿Qué piensas tú sobre los brasileños? Bueno, si es que entras a nuestras redes sociales, que es @radiosach, @stgo.tv, @diariosach y @usachoficial, puedes ver todo eso. Vamos a ver los comentarios porque harta gente estuvo comentando "O mais grande do mundo". Comenta alguien ahí poniéndose los lentes de sol. ¿Cuál es el significado? Podríamos hacerme un tutorial de los emojis, porque ya estoy al día con la berenjena, por ejemplo, y otros emojis que existen. Pero los lentes de sol son como de cool, ¿o no? Es como o más grande del mundo y es un lente así como de cool, ¿sí? ¿O no? ¿O me equivoco? Bueno, ahí me pueden dejar sus comentarios en los próximos reels que vayamos subiendo. El fútbol, comenta otra persona, no existiría sin Brasil. Me encanta esa frase porque da vuelta de alguna manera a lo que nosotros le decíamos a la entrevistada, que es Brasil no existiría sin fútbol.
Y acá me dicen, no, el fútbol no existiría sin Brasil. Otra persona comenta, es el deporte que más hace feliz a su pueblo y tienen talento innato. Bueno, son conocidísimos por eso, no por nada. No sé si Brasil se limita al fútbol, comenta otra persona, pero es un punto súper importante por el cual se identifica, tal cual. Bueno, de hecho, esa era la idea de la conversación que estábamos teniendo con la experta Eugenia Dos Santos, que es hecho profesora de la USACH. Estábamos hablando de cómo los estereotipos finalmente de fondo tienen mucha miseria en el caso de Brasil. Es como, aplica ¿cómo se dice? Como anillo al dedo el dicho reír para no llorar, porque al venir de mucha migración de esclavos afrodescendientes y con toda la complejidad también que significó ese mestizaje, ¿no? Ese sincretismo de personas y las miserias que actualmente viven, por cierto, también en muchas partes del país, es que uno escuda como en esta imagen del fútbol, del juego bonito y tanto más. ¿Te parece que sigamos con más programas? Acá viene más de All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? ¿Qué es lo que pasa cuando vas al baño? Lo importante siempre es tirar la cadena y después echar algún tipo de desodorante para no molestar al que viene. ¿Por qué? Bueno, vamos a hablar sobre eso y otras cosas que pasan acá en nuestro sistema gástrico con Ana María Madrid, doctora de la Sociedad Chilena de Gastroenterología. Ana María, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá en el programa. Le damos un aplauso a nuestra invitada que participa a la distancia. ¿Cómo estás, Ana María? Bien, buenos días. Oye, Ana María, a ver, voy a partir antes de entrar en el detalle de cómo es la ruta, cómo se forman, porque además acá mis colegas me molestan que soy fanático, parece que soy coprolálico, me dicen, porque hablo demasiado de las heces. Así que voy a partir con algo más cotidiano. Cuando nosotros éramos chicos, por ejemplo, y estábamos esperando al viejito pascuero, siempre nos poníamos nerviosos y nos daban ganas de ir al baño. Mucho se habla de que el estrés y la ansiedad está asociado de alguna manera también a nuestras deposiciones. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que cuando nos ponemos de repente nerviosos por lo que sea, nos dan ganas de ir al baño. No, lo que pasa es que no es que sea el estrés, sino lo que pasa es que no se olviden que nosotros tenemos tantas neuronas del tubo digestivo como en el cerebro. Y todas las aferencias llegan al tubo digestivo primero, el tubo digestivo avisa al cerebro y el cerebro responde con dolor de guata, con cólico, con ganas de ir al baño. Eso es lo que pasa. Ya, pero no es que se produzca más heces, por decirlo así. Simplemente como que el intestino, digamos, está moviéndose más, o qué es lo que pasa, qué es lo que sentimos, que hoy viene como un retortijón. No te entiendo mucho, pero la verdad es que lo que sucede es que el cerebro da un aviso al tubo digestivo. Y el tubo digestivo, como una respuesta, le da la guata o se contrae o dan ganas de ir al baño. Oye, Ana María, el cerebro tiene un registro. La ruta completa, desde que nosotros ingerimos comida, ahora sí quiero entrar ya de lleno en la ruta de la caca, como decía Bodoque en 32 minutos, pero dentro de nuestro cuerpo. Porque cuando yo como, no sé, una manzana, ¿cómo se va desintegrando a medida que llega a mi estómago para luego terminar saliendo como heces? Lo que pasa es que la manzana no sale como es, salen algunas fibras que son capaces de ser absorbidas. En el fondo, lo que hace si te comes una manzana, la manzana primero tenés que comerla bien masticada, ¿verdad? En el estómago viene una pequeña trituración y pasan pequeñas partículas de esa manzana, que son milimétricas, ¿no es cierto?, al duodeno. En el duodeno se produce un proceso donde se junta con algunos sales biliares, donde hay otras cosas que permiten, ¿verdad?, que la manzana sea absorbida como corresponde, ¿ya? Entonces ahí se absorben algunas vitaminas, van saliendo los hidratos de carbono por un lado, se absorben por otro lado, ¿no es cierto?, las distintas, como dije, vitaminas, y va quedando solamente residuos de fibra, que son las que van a pasar a formar parte del bolo que va a formar la salida de todas las deposiciones, que son sumados a todo el contenido líquido que uno consume diariamente, más lo que no es absorbido, ¿verdad?, más la saliva que uno tiene, más el intestino produce agua normalmente, alrededor de 4 litros diarios, y todo ese contenido llega al intestino delgado. De ahí se va absorbiendo el agua, y a medida que más se absorbe el agua, va llegando deposiciones más duras al intestino grueso, para eliminarlas como deposiciones blandas, duras, o como formadas, o como
como conejito, como de ovejas, como dice la gente. Claro. Ese es el proceso. Entonces, cuando vamos al baño, digamos, y miramos lo que quedó en el water, la minoría de eso es efectivamente la dieta nuestra. O sea, hay mucho más, como tú decías, líquido y otras cuestiones que se van mezclando en el camino. Claro. Las deposiciones dependen mucho del tiempo que se demoren en transcurrir en el tubo digestivo, en el colon, para que el agua se absorba. Entonces, a veces uno tiene deposiciones muy chiquititas y cree que la gente cree que hizo muy poco. Si a eso le pongo el agua que le falta, va a ser volumen. Porque el volumen que le falta a las deposiciones chiquititas, esas que hablan de como caprina, ¿no es cierto? Esas no es que sea poco, eso le falta agua nomás. Entonces, gente que va teniendo absorción del agua a través del tubo digestivo y teniendo cada vez más, esas deposiciones se van achicando porque le falta agua, ¿ya? Pero en el fondo, lo que uno come se va digiriendo a lo largo del tubo digestivo. Y finalmente, lo que uno elimina son fibras, fumado, ¿no es cierto?, a mucosidad, que el intestino, células intestinales que se van descamando. El intestino se descama igual como se descama la piel, ¿no es cierto? Entonces salen células que no sirven ya, hay bacterias en el tubo digestivo que van saliendo, ¿verdad? Y además se va juntando con el líquido que viene, entonces el líquido que produce el intestino delgado, que llega al colon, que se tiene que absorber en el colon, y va quedando fibra y residuos, y eso es lo que nosotros eliminamos finalmente. O sea que nuestro cuerpo aprovecha, digamos, de eliminar un montón de otras cosas también. El tubo de escape al final. Todo lo que no necesitamos va saliendo por ahí de alguna forma mezclado. Todo lo que nos sirve sale por el tubo digestivo, por el ano, finalmente, como deposiciones. Pero a veces la gente tiene deposiciones bota la comida tal cual es porque no tiene un proceso adecuado de absorción o no alcanzó si la gente se come comida muy entera. A veces, si yo te hago un pedazo muy grande de zanahoria, esa zanahoria el intestino no es capaz de destruirla completamente, entonces va a eliminar un pedazo de zanahoria. Y hay alimentos, eso porque la gente come. Hay alimentos que cuesta más digerir que otros, porque de repente, típico chiste que la gente comenta, es como, oye, me salió un pedacito de choclo. ¿Por qué los pedacitos de repente choclo, zanahoria, no se terminan de digerir? No, lo que se elimina es el ollejo del choclo. El ollejo del choclo es complicado. Claro, porque pasa, si lo tragas entero, no lo masticaste, no tiene cómo disolverse, pues sale entero. ¿Y eso no pasa con todos los alimentos? No, porque en general tú masticas la comida. Pero si te comes un choclo y te comiste un choclo entero, tragaste un maíz entero, significa que no lo digeriste. Oye, y Ana María, la otra vez yo estaba en la posta central y fui al baño, no les voy a dar más detalles, pero vi un cartel que había, me dicen acá, me avisan el switch y me dicen, por favor, no entré en ese detalle. No va para allá la conversación. Quería decir que mientras estaba en el baño de la posta central había un cartel que me llamó mucho la atención porque era algo que ya había visto antes en redes sociales, que se había viralizado un poco, que es la escala de Bristol, que no sé si la gente que nos está escuchando ahora la conoce, seguramente tú sí la conoces. Me gustaría profundizar en eso porque yo no la conocía hasta que la vi ahí en la posta central, y es una clasificación, no sé qué tanto se usa en el cotidiano, la estamos viendo de hecho ahí en Santiago Televisión, los amigos de la radio se las describo. Son 7 tipos distintos y son básicamente descritas por sus tamaños, composición, por ejemplo está bolita, bueno, te dejo a ti, Ana María, mejor que la describas porque fue algo que yo descubrí y me llamó mucho la atención. Lo que pasa, la escala de esta es una tabla visual que clasifica las S en 7 tipos, como tú dijiste, ¿verdad? Desde la más dura hasta la más blanda. Los tipos 1 y 2 indican, ¿no es cierto?, que la gente es muy estreñida. El 3 y 4 es normal. Y después el 6 y 7 son señales de diarrea, ¿ya? Pero en el fondo, ¿cuándo la uso uno? Yo, por ejemplo, si viene un paciente estreñido a verme, yo le paso la escala de Bristol, le doy una dieta, le digo, no consuma esto, consuma aquello. La mejor dieta para el estreñimiento es comer 2 kiwis licuados en ayunas, ante el desayuno licuados como en 50 de agua. Eso es un trabajo científico que está demostrado que eso es lo válido. Entonces le doy a la gente la dieta, le digo lo que no tiene que comer y le paso la escala. Entonces le digo, usted me marca la escala para que me diga cómo fueron sus deposiciones durante un mes. Yo veo la escala, si el paciente está obrando del 3, del 4, del 5, en realidad no está estreñido. Puede obrar del 1 y el 2. Por lo tanto, para eso me sirve. Y a los pacientes se las doy para eso, para que ellos puedan de alguna forma rápidamente tratar de visualizar lo que están obrando para que ellos me puedan manejar conmigo
yo les diga si están mejor, tan igual, están peor. Oye, Ana María, y lo que es más llamativo de esta escala, y como digo, hasta en redes sociales la vi una vez, y mucha gente comentando, muchos likes, es que es muy, tiene como mucha pertenencia. ¿A qué lo digo? Es que es muy gráfica, está muy bien descrita con imágenes y contexto, y son distintos estados por los que uno seguramente a lo largo de su vida ha pasado. Entonces, la pregunta, por ejemplo, que me aparece acá, es porque se distingue entre el, no sé cuál es la palabra médica, tú hablas de obrar, que me encanta, para no decirlo en televisión, pero bueno, ¿cómo deberíamos decirle al mojón? Obrar. Perdón, el mojón. ¿Cómo podríamos decirlo más limpio? Son las deposiciones. Ya, las deposiciones. Son deposiciones. Las deposiciones, Ana María, está la deposición como con grietas y hay otra deposición que dice lisa y suave. ¿De qué depende en nuestro sistema gástrico que de repente aparezcan grietas o que sea más liso? No, porque las grietas son porque son duras, pues. O sea, falta agua. Cuando las deposiciones son duras, se agrietan como cuando tú tienes algo duro que se va agrietando, si tú lo tratas de fragmentar, se agrieta. Entonces, por eso le llaman agrietadas, en el fondo fragmentadas, formando como masas irregulares porque son duras. Pero en general las deposiciones, si uno las mira, en general son lisas, la mayoría de la gente. Pero la gente que es muy estreñida hace las bolitas, como tú dices, de conejo, y esas deposiciones las que siguen serían como tú dices, agrietadas, pero eso no depende de la cantidad de agua que tengan las deposiciones, por lo que te expliqué al principio. Oye, toda la gracia tan importante el de agua, agua que tengan. Ana María, eso te iba a decir, como que el agua al parecer determina, no voy a decir todo en cuanto a cómo son las deposiciones de cada uno, pero sí puede determinar si es que son pedacitos fragmentados o solamente uno unificado, si es que tiene grieta o no tiene grieta, es decir, es muy importante el agua. Digo. El agua es importante, pero no significa que la gente que es estreñida tiene que tomar más agua que lo normal, porque el agua la produce el cuerpo. Y depende más de cuánto se absorbe el agua en el tubo digestivo, cuánto se demora en ir desde el intestino delgado, cuando el intestino delgado le entrega al colon 7 litros de líquido, el colon tiene que absorberlo. Depende de cuánto se demora en absorber esa agua, y cuánto absorba de esa agua es la forma en que van a salir las deposiciones, con más agua, con menos agua. ¿Me entiendes? Eso es lo que pasa. Hay mucha gente... No es que tenga que tomar... Eso, porque hay mucha gente que cae como en ese malentendido. ¿Y cuál es el problema, Ana María, al final? ¿Por qué no se soluciona tomando más agua? Porque la dieta es la que maneja más la situación. Por ejemplo, la gente tiene que comer frutas, verduras, porque hay gente que se pone a comer solo carne. Por ejemplo, ¿qué alimentos producen estreñimiento? Por eso uno tiene que basarse en los alimentos. La carne, los chocolates y los quesos, siempre la gente se los come las tres juntas, le van a dar estreñimiento, va a estar con deposiciones más duras, porque eso forman más bolo duro. ¿Te fijas? Porque no son capaces de absorber agua. La carne, cuando uno se la come, se va fragmentando, sobre todo si me la como, tengo que fragmentar, la verdad, pero esa fibra no se absorbe completamente, entonces va quedando en el intestino. Lo mismo que los quesos, que son muy chancos, muy duros, van quedando en el tubo digestivo porque no son capaces de absorberse completamente. Y esos no atraen tanta agua. Por lo tanto, al no atraer tanta agua, forman deposiciones más duras. Y por el contrario, Ana María, alimentos que sean todo lo contrario a generar estreñimiento, que ayuden a que fluya. Las vegetales. O sea, si tú te comes la manzana, estreñe bastante. No sirve como para mejorar el estreñimiento. ¿Qué frutas sirven? El kiwi, ¿cómo se llama? La ciruela. Son fibras que no se absorben, pero además atraen agua y hacen que uno tenga deposiciones más blandas. La mezcla fibra y alto contenido de agua, en definitiva. De atraer agua, de no absorber, que no permiten que toda el agua sea absorbida, ¿me entiendes? Sí. Porque si no, si se absorbe todo el agua en el colon, las deposiciones son duras. Ana María, entonces, en este programa no solamente tenemos muchas preguntas, todavía me quedan más o menos 29 preguntas por delante, no, estoy bromeando, sino que también tenemos juegos, y uno de ellos es la pecera, y tú dirás que vamos a jugar ahora. Cada uno de los papelitos que hay dentro de esta pecera, Ana María, tiene una frase, una declaración, un facto, le decimos acá, reduccionista, un poco provocativo sobre lo que estamos hablando, sobre ir al baño, sobre nuestras deposiciones, escritas como las diría un niño o una niña. Entonces la idea es que nosotros lo tomemos más o menos en serio, y si es que es un absurdo, una burrada, lo desmientas, si es que está más o menos cierto, lo matices, y si es que es cierto, lo confirmes desde tu expertise. ¿Te parece?
Ya me parece. Genial, vamos a sacar entonces un papelito. ¿Te imaginas? Nunca me ha pasado, Ana María, en todo caso, que me digan, no me parece. Yo no sé lo que haría en ese caso, se cancela el programa. Pero Ya. bueno, ya que a Ana María le parece, vamos a sacar el papelito de la pecera. Dice lo siguiente, estamos conversando con Ana María Madrid, doctora de la Sociedad Chilena de Gastroenterología. Hacer En caca el una Hospital vez al Clínico de día. la Universidad de Chile, por favor. Voy de En nuevo. el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Vamos con la pecera. Hacer caca una vez al día es lo normal. ¿Qué dice la experta? Es normal, pero también podría ser 3 veces a la semana, que es normal. ¿Hay muchas normalidades? A ver, la normalidad va entre 3 veces a la semana y 3 veces al día. Este es el rango de normalidad. No es una la normalidad, es un rango. ¿Estamos? O sea, si es como uno va día por medio al baño, no hay problema, es totalmente normal. Normal. ¿Y hay un problema Exacto. con ir mucho al baño? Si es que alguien dice yo voy 3 veces al día. No es normal también. Hasta 3 veces al día es normal. Ah, ya. Y depende, supongo, mucho más que de la frecuencia también del tipo de posición, ¿no? Sí, depende también del tipo. Depende del tipo de posiciones para que uno diga si eso es malo o es bueno. Está bien. ¿Y de qué depende la frecuencia? Es decir, ¿qué hace que un cuerpo tienda a ir más veces al baño que otro? Son mecanismos que uno aprendió desde la infancia, porque no se olvide que uno cuando nace tiene un mecanismo que es comer y va al baño. Los bebés comen y hacen caca, ¿no? Y nosotros ese mecanismo lo vamos regulando en la edad adulta. Y hay gente que regula el mecanismo yendo 3 veces al día y otra gente que lo regula yendo 1 vez al día. Y otra gente lo regula yendo 3 veces a la semana. Es un mecanismo que queda grabado en el cerebro, entonces es difícil después de cambiar. Hay gente que lo logra cambiar, pero por distintos motivos lo puede cambiar. Por ejemplo, las mujeres en general les cuesta mucho más ir al baño porque están acostumbradas a que en el colegio, a la antigua, a mí por lo menos me enseñaban que no tenía en el colegio porque no podía infectar de algo. Entonces la gente no obraba en el colegio y se aguantaba y perdía el reflejo de obrar. Uno tiene un reflejo para obrar. Increíble Estaba la la- generación de hábito, Ana María, en torno al ir al baño, ¿no? Como pienso en el mismo colegio, de repente, acá nos vamos a salir de lo gastroenterológico, ¿no? Pero no le dan permiso a los niños para ir al baño y eso muchas veces también va generando un control distinto de la vejiga que tendría alguien a quien Exacto. podía ir libre disponibilidad, digamos. Exactamente. Pasa lo mismo, Eso digamos, es un problema. con nuestro sistema gástrico, pues, al final, se acostumbra a los claro. hábitos. Sí, pues, exacto. Qué llamativo, Así qué que- llamativo. Oye, Ana María, también otras preguntas que nos llegan acá relacionadas con nuestro sistema gastroenterológico, que otras cosas que no son la comida, que no es, hablábamos al principio, por ejemplo, ansiedad, estados emocionales, pero qué cosas que no son la comida ni el agua, en definitiva, qué cosas que no entran por nuestra boca también afectan nuestras deposiciones. Bueno, las enfermedades, las patologías. Si yo tengo una enfermedad que tiene mala absorción, voy a tener diarrea. Si tengo una enfermedad donde tengo un megacolon, un colon gigante distendido, no voy a poder, no voy a ir al baño porque se me va a demorar mucho tiempo en obrar y voy a obrar cada 10 días, cada 15 días. También por eso depende más bien de patologías más que de cosas que no sean, de las cosas psicológicas. Claro, los pacientes que tienen intestino irritable, diarreico, es porque tienen un problema de la comunicación cerebro-intestino que les hace ir al baño como diarrea. Hay otros que también tienen constipación de la misma causa, lo cual hace que vayan al baño veces. ¿Entiendes? No necesariamente en la comida, sino que también tiene que ver factores de salud. Enfermedades como la enfermedad celíaca, como la enfermedad inflamatoria, son enfermedades que hacen que las deposiciones cambien de forma, de composición, ¿verdad? Pueden ser como una primera advertencia, un primer síntoma, incluso muchas veces, para darse cuenta de que hay una enfermedad mayor. Exactamente. Ana María, Por ejemplo, la Madrid. inflamatoria- Por ejemplo, por favor, adelante. Y en la enfermedad inflamatoria, si las deposiciones tienen estría sanguinolenta, si alguien obra con un poco de diarrea, con estría sanguinolenta, y eso se repite en el tiempo, ojo que eso es una enfermedad inflamatoria lo más probable. Si una persona tiene diarrea o tiene deposiciones blandas o nota que tiene mucha grasa en las deposiciones, tiene que sospechar una enfermedad celíaca. Ponte tú. Entonces, por eso es distinto, porque va a depender un poco
de si tengo, depende de las características de las deposiciones, no solo del agua, de lo blanda o lo dura. Ana María Madrid, ahora sí, doctora de la Sociedad Chilena de Gastroenterología, y te voy a decir, o te voy a pedir que agregues, porque cuando estábamos en la pecera me hiciste una precisión. ¿Profe también en la Universidad de Chile o cuál era la otra afiliación que querías comentar? Trabajo en la Universidad de Chile, soy profesora titular de la Universidad de Chile. Espectacular universidad, la Casa de Bello. Ana María Madrid, entonces, de la Universidad de Chile y de la Sociedad Chilena de Gastroenterología. Muchas gracias por estar acá en nuestro programa. Que estén muy bien, buen día. Buen día. Chao, chao. Seguimos con más, ¿les parece? All You Need Is Love. La máquina del tiempo. Viajemos a una época en la que no existía WhatsApp ni nada para comunicarse con facilidad. ¿Cómo eran las comunicaciones en la antigüedad? Comunicación primero. Bueno, acá nos pasamos, por supuesto, a cómo nos enterábamos de las noticias en la antigüedad y mucho más, ¿no? Al principio, comunicación oral y gestual. Las primeras formas de comunicación se basaban en sonidos, gestos, expresiones faciales incluso. O sea, si nos vamos con la máquina del tiempo, imagínate, el DeLorean se nos echó a perder y llegamos al año menos 9999999. Ya, probablemente ahí, antes incluso del lenguaje, sonidos, gestos, expresiones faciales y más. Pinturas rupestres. Acá estamos en el DeLorean, 30.000 años atrás. En esa época, los humanos comenzaron a plasmar escenas de su vida cotidiana en las paredes de las cuevas, como forma también de narrar, transmitir información. Seguimos avanzando en el tiempo. Alrededor del 3200 a.C. surgieron los primeros sistemas de escritura en Mesopotamia y Egipto, permitiendo el registro de información y comunicación a través del tiempo. Luego aparecieron mensajeros, señales visuales. Las civilizaciones antiguas usaban mensajeros a pie o a caballo, así como también señales de humo y fuego para transmitir mensajes a largas distancias. Lo hemos visto tanto en las películas, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con la invención de la imprenta, que es el gran hito de la comunicación y del traspaso de información, ya sea noticia, ya sea cagüín, ya sea información médica? Incluso estábamos recién hablando con una gastroenteróloga y a todo eso se lo debemos a la imprenta, que nos puedan pasar exámenes en un papel con Arial 12 u otras tipografías. Bueno, apareció justamente, cortesía de Johannes Gutenberg, en 1440 la imprenta de tipos móviles, revolucionando la difusión de información porque permitió que un libro no lo tuviera que escribir una persona a mano, sino que con unos timbres o con unas cosas así mecanizadas se pudiera hacer en serie un montón de libros de forma masiva y otros tipos de escritos. Ya habían en esa época campanas, pregoneros, por ejemplo en la iglesia, pero la imprenta, la verdad es que lo revolucionó todo por completo. Y ahora en la actualidad tenemos, por supuesto, me da risa que siempre, de hecho, niños y niñas que siguen All You Need Is Love se darán cuenta, pero casi todos los avances tecnológicos que recorremos acá en la máquina del tiempo ya nos habíamos dado cuenta en su momento que son protagonizados de alguna u otra forma por Egipto, Grecia, Mesopotamia, claro que son civilizaciones muy importantes. Pero generalmente termina en nuestro celular. ¿Se han dado cuenta? ¿Cómo nos transportamos? Bueno, termina en el celular porque ahora tenemos Uber y todo para monitorear las micros en la palma de nuestra mano. ¿Cómo eran, no sé, las linternas antes? Tenemos una linterna en nuestro teléfono. ¿Cómo era? Todo de alguna manera lo hacemos caber ahora en nuestro bolsillo o en la cartera o en la mochila, todo mucho más portátil. Bueno, y lo mismo pasa con la comunicación. Tenemos ahora el teléfono, la radio. En el siglo XIX se inventaron ambas cosas, permitiendo comunicación instantánea a largas distancias, transmisión también de información a masas. La televisión, por donde nos estás viendo en este momento, a mediados del siglo XX, se convirtió en un medio dominante porque combinaba imagen y sonido, no solamente letras, para informar y entretener. Y bueno, Internet, redes sociales y un tanto más con la inteligencia artificial, de la cual ya estoy harto. Así que nos vamos a una pausa y ya seguimos con más All You Need Is Love. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Volvemos con más All You Need Is Love. ¿Te hacen las uñas? Yo me las he hecho. ¿Sabes por qué? Porque es una muy buena estrategia para no mordérmelas. Porque me como todos mis dedos constantemente y cuando pago de alguna manera por tener manos más bonitas, después yo me las miro, voy a metérmelas a la boca y termino diciendo, no, pues, idiota, si pagaste por esto, no te comas las uñas. Y me sirve. Pero muchas personas lo ocupan también por temas estéticos, para sentirse más bonitos, para que otras personas lo vean. Y un estudio reveló cómo justamente se estimulan las emociones a partir del cuidado de las uñas
uñas, una manicure te puede hacer más feliz, lo dice la ciencia. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que dice este estudio que apareció en Frontiers in Psychology. Arroja luz sobre cómo este ritual del cuidado de las uñas puede estimular particularmente emociones positivas y relajación. Ya sabemos, obviamente, si es que de hecho tú te haces la uña frecuentemente, cómo el momento mismo de la manicure es casi que yoga, mindfulness, ¿no? Es un relajo porque estás concentrado nada más que en ti mismo, en ti misma, en el presente. Y en los resultados de este estudio revelaron justamente que el cuidado de las uñas tiene efectos de esta línea, efectos psicológicos positivos en las personas, similar a lo que pasa con el maquillaje, que ya se ha estudiado mucho. Los participantes informaron haber experimentado emociones positivas, relajación, revitalización durante las sesiones de cuidado de las uñas. No obstante, aparece un dato muy fascinante. Las personas que recibieron servicios de cuidados de uñas, es decir, manicuristas de salón, informaron emociones positivas más significativas, una mayor relajación en comparación con quienes se aplicaron el cuidado de las uñas por sí mismos. Ahí me surge la duda natural, ¿será que las o los manicuristas son muy secos y amplifican nuestras emociones por 100.000? ¿O habrá un poquito de efecto placebo también, ¿no? Como esto de salir de mi casa, hacer un rito, que otra persona converse conmigo, esperar en la fila, luego salir, tomar la micro. Es decir, es más entretenido que simplemente limártela en tu casa con fines de cuidado, ¿no? Puede haber un poco de los dos. Puede que sean más secos que tú y también generar todo un rito alrededor de la manicure puede que ayude a que nos sintamos todavía mejor. Es como cuando de repente uno está aburrido en la casa, medio depre, y sale, no sé, a comprarse un completo. El hecho de salir y respirar también nos hace sentirnos mejor. Bueno, participar en actividades, que es lo que dice el científico a cargo de este estudio, participar en actividades que permitan a las personas relajarse, reflexionar y revelarse puede ser un componente valioso para mantener una buena salud mental. Subraya, aunque este estudio se centró en mujeres japonesas, se planean investigaciones futuras que incluyen también a hombres como yo, que todavía no llego a ese punto en el que me puedo poner colores. Me dirán, todavía no me deconstruyo. Claro, yo mate, siempre mate, una rima mate, pero háganse las uñas. A mí al menos me hace sentir bien. Todas las chiquillas que ya se lo hacen ya lo tienen claro, pero la invitación es a aquellos que no se han tocado nunca las uñas de forma profesional, experimenten. De repente se sienten más felices que antes. Seguimos con más All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. ¿Sabías que nuestro cerebro nace incluso antes que nosotros? Y eso puede tener matices, porque nosotros nacemos, pero nuestro cerebro igual se sigue desarrollando. Es muy raro. Vamos a entenderlo mejor con Lorena Sulz Echeverría, doctora en Ciencias Biológicas de la USACH. Lorena, ¿cómo estás? Y le damos un muy grande aplauso también a nuestra invitada por estar acá en All You Need Is Love. ¿Cómo te va? Hola, muy bien, gracias por invitarme. Oye, ¿qué tan preciso es esto? Que nuestro cerebro, comillas, nace antes que nosotros. A ver, el cerebro se empieza a formar alrededor de la semana 3, después de la fecundación, o sea, muy temprano, y el nacimiento marca un paso de un proceso que ya es continuo, ¿ya? Entonces nuestro cerebro ya está totalmente funcional, si no bien maduro, pero funcional al momento del nacimiento, y sigue desarrollándose más o menos hasta la pubertad. Y en algunos estudios dicen que incluso durante toda la vida adulta es lo que se denomina este fenómeno de plasticidad neuronal, que más que vaya cambiando el cerebro, lo que van cambiando son las ramitas que tienen las neuronas. Oye, hagamos el recorrido completo, porque a mí me fascina. En el colegio siempre nos muestran la mórula y los primeros estados, estamos hablando horas, los primeros de fecundación. ¿Cómo se pasa de algo tan abstracto, una célula simplemente con una muralla, a un cerebro? ¿Cuál es ese camino? Es muy entretenido. De hecho, el cerebro es, junto con el sistema cardiovascular, los primeros que se forman. Uno necesita coordinar procesos y el otro necesita alimentar los órganos que se están formando. Y esto parte, si bien de la mórula tenemos el huevito que se divide hasta que parece una mórula, y esta mórula después se ahueca y unas células se van a un rincón y se aplanan y forman un disco. ¿Ya? ¿Ya? Por otros procesos ese disco... ¿A qué escala estamos hablando acá? Estamos hablando... A este momento no ha cambiado el tamaño desde el óvulo fecundado. Ya. O sea, microscópico todavía. Microscópico. O sea, el mismo tamaño del óvulo fecundado se divide hartas veces, y después esto, por algún proceso, que para qué lo vamos a explicar, se forma un disco y ese disco tiene 3 capas. Y ese disco se cierra sobre sí mismo, ¿ya? Y se genera un tubo. Y todo lo que queda para adentro es el intestino y todo lo que queda hacia afuera
va a ser piel y cerebro. Ay, qué raro. Es como que fuéramos Sí. un homúnculo, no sé. Pasamos de un disco plano como una sopaipilla, como un sándwich de jamón, y tú lo das vuelta y el jamón que al medio. Se va apareciendo el humano de a poco. Claro. Y en este cierre, lo primero que se desarrolla más grande es una región que va a ser la cabeza. ¿Ya? Entonces, el tubo neural va a ser igual, pero en esta región de la cabeza va a empezar a crecer más. Ya. Y eso va a generar el cerebro finalmente. Y esto estamos hablando, esto parte en la 3ª semana y el tubo se cierra alrededor de la 4ª semana de fecundación. O sea, en ¿Y este cómo momento... se ve a la 4ª semana más o menos el cerebro? Es como un... Porque nosotros conocemos, de hecho lo estamos viendo ahí en Santiago Televisión, muchos apoyos del cerebro, y si buscamos en Google cerebro ya sabemos más o menos cómo se ve. Ya, ¿es eso mismo pero más chiquitito o es completamente distinto? Es súper distinto. Es básicamente como un tubo con unas bolitas adelante. Ah, no es el cerebro que conocemos, No. es otra No. cosa. Es como... Es el tubo como estos globos de salchicha. ¿Mm? Y imagínate que le haces 3 bolitas en la cabeza. Ya. Y eso va a ser en algún Como las momento... prietas o las longanizas Claro. que vienen a hacer un hilo. Y le haces 3 bolitas, uno va a ser el cerebro anterior, el medio y el posterior, que después va a ser los hemisferios, va a ser la parte media y el bulbo raquídeo, por ejemplo. Y ahí se conecta con el resto del tubo, que es igual al tubo, que es la médula espinal. ¿Y cómo sabemos todo esto? Es decir, ¿cómo lo vemos? ¿Esto se ve en la misma eco que le hacen a la mamá o son otro estudio, otros aparatos? Son otros que nos estudios. permiten Todo saber esto eso? partió con embriología comparada, por lo general con otros mamíferos, y bueno, y con abortos espontáneos para ver más o menos los estadios. Se ha visto que entre, no sé, lo más estudiado están ratones, ¿Mm? y el desarrollo de ratones y de primates igual es distinto, pero no es tan distinto, porque de hecho nosotros acá cuando le enseñamos a los estudiantes ocupamos los pollos como modelo porque son terriblemente más grandes y pasa lo mismo, al Ya. menos hasta la 3ª semana pasa lo mismo. Entonces se forman el protocerebro, se forma la médula espinal y uno se los puede mostrar son de este porte, los embriones de pollo. Entonces... Y en pueden ese ver. momento, 4ª semana más o menos, ya hay electricidad, ya hay señales fluyendo en el cerebro. Todavía no. Una vez que se cierra, este tubo que es... Porque, perdón, contémosle a la gente, en el cerebro hay electricidad, hay señales Sí. eléctricas. Sí, nuestras neuronas se comandan por señales eléctricas, que en realidad es una señal eléctrica que desencadena una química que recibe la otra, Ya. que desencadena otra eléctrica. O sea, en el Efecto traspaso... dominó. Claro, entre el traspaso entre esos dos no se traspasa la electricidad como sí, sino que es un químico que le va a decir a la otra, electrifícate. Ya. ¿Ya? Hay un delay. Pero esto ocurre cuando se cierra el tubo alrededor de la 4ª semana, tenemos una sola capa de células, que son las células madres, ¿ya? De ahí van a venir todas las células del cerebro. Y lo que viene de ahí para adelante es expandir esas células. Y de una vez que se expanden esas células... ¿Expandir en el sentido de que la célula va a ser más grande o No, se va a van a ser- duplicar? Se va a O duplicar. reproducir, como Vamos lo a queramos llenar decir. varias capas de cerebro, Ya. donde las células que son más jóvenes van a ir quedando arriba de las otras. ¿Ya? Es como si uno fuera poniendo cerebro nuevo arriba del antiguo. Claro. Crecen y van quedando arriba, y una vez que eso ocurre, recién se van a empezar a diferenciar a neuronas. Antes hablábamos de precursores neuronales. No eran neuronas como tal. No, son neuronas jovencitas, como que les falta de todo. No tienen corriente, Ya. están empezando a tirar patitas. Después que sucede eso, que nosotros le llamamos neurogénesis, que es la que estamos acá, que es la generación de neuronas nuevas, y migran a donde van a estar, empiezan a tirar su árbol de dendritas, que es como se conectan. Es como si Son esto como básicamente las raíces, ¿o no? hay de dos. Hay unas raíces que son las ramas, o sea, Ya. son las ramas con las que van a agarrar otras raíces de otras neuronas, desarrollan eso para arriba y por la cola desarrollan el axón, que también tiene otro árbol. Y esa hiperconexión ocurre hasta postnatal. ¿Ya? Ya. Se supone que nosotros nacemos ya con todas las neuronas que vamos a tener. Después todo esto en los años 60 como que se desmintió un poco. Y de ahí hasta más o menos la pubertad, donde se denominan ciertos periodos críticos, no sé, el lenguaje es como hasta los 8 años, una cosa así. Eso empieza a hiperconectarse. Y pospubertad empieza a todas esas, bajo la premisa o lo usas o se elimina, todo lo que no está conectado se empieza a podar. Y ahí se habla que habría un cerebro maduro, pospubertad. Y los
cosas que pasan durante la pubertad ¿Y por en qué? estas conexiones tienen que ver con la toma de decisiones y la corteza prefrontal, de los riesgos. ¿Qué entendemos por madurez cerebral? ¿Por qué decimos que el cerebro está maduro después de la pubertad? Porque la cantidad de ramificación y plasticidad que tiene disminuye bastante. O sea, de ahí para adelante... Como que, como por decirlo de alguna manera, se estabiliza. Claro, toda la arquitectura, el desarrollo arquitectónico que había tenido en su catedral de neuronas y qué sé yo, se estabiliza y no cambia mucho, pero sí cambia. Y en algunas zonas cerebrales, que ya se ha visto hace poco, que es lo que nosotros denominamos la neurogénesis adulta y la plasticidad del cerebro adulto. Y tiende ahí, después vamos a volver a todavía antes de nacer incluso con la neurona y todo eso. Pero ya que estamos hablando de la pubertad, una vez que se estabiliza, comillas, el cerebro está, y queda maduro, ¿no hace más que degenerarse o no es tan así? No es tan así. O sea, antes se pensaba, Santiago Ramón y Cajal decía que el cerebro era estático y todo lo que pasaba era inmutable. Claro, como que va creciendo hasta los 20 años y de los 20 en adelante se empieza a envejecer, ¿no? No, ahora lo que se sabe, si bien no hay mucha neurogénesis, de hecho la neurogénesis que uno ve en el embrión no se ve en la vida adulta. En la vida adulta hay 2 zonas y en el humano al parecer solo una zona donde sigue habiendo neurogénesis, igual que cuando había en el periodo fetal, que tiene que ver con, que está dada una zona que se llama el hipocampo, que tiene que ver con fenómenos de aprendizaje y memoria, ¿ya? Pero lo que se ha visto es que incluso en tercera edad, motivado por fenómenos de aprendizaje, experiencia, ejercicio, incluso esta ramificación sigue andando, es más lenta, pero sigue andando y por eso ya de cierta edad para adelante nos cuesta más aprender a utilizar un instrumento, por ejemplo, o aprender otro idioma. Pero esto uno lo puede potenciar, sobre todo en esta zona que te digo que es el hipocampo, que tiene que ver con memoria y aprendizaje, pero de corto plazo. Uno puede potenciarla. Se ha visto que el ejercicio vigoroso aumenta la cantidad de nuevas neuronas que se forman en la adultez y además la calidad de neuritas de ramificaciones que forman. Entonces, y eso ya después de que el cerebro, después de los 20 años, muy avanzado. Estamos hablando incluso, esto se ha visto en ratones de 2 años que uno podría considerar un adulto mayor. Ah, ya, o sea, súper bien. Oye, volvamos a la parte, no sé si decir embrionaria, pero antes de nacer. El hecho de que aparezcan neuronas y que aparezca electricidad y comunicación entre ellas, en fin, o reformulo la pregunta de otra forma. Sin eso, ¿no le diría el corazón, por ejemplo? Es decir, ¿qué desencadena el hecho de que aparezcan neuronas? ¿Qué afecta al cuerpo humano? ¿Qué es lo que gana ese feto? Cuando bueno, el aparecen las sistema neuronas. nervioso. Empieza a funcionar muchos sistemas, supongo, ¿no? Es como ponerle pila al juguete. Sí, pues, y es un coordinador de distintas actividades. Por ejemplo, el momento en que se forma la médula espinal, que es el mismo tubo que va a formar el cerebro, solo que distintas zonas van a ir creciendo más y otras. Hay un momento en que salen los nervios espinales, ¿ya? Y eso van a inervar a unos protomúsculos que están al lado. Si eso no ocurre, no hay desarrollo muscular, por ejemplo, porque el músculo necesita un factor trófico que le va a tirar el nervio. El nervio le tira electricidad, pero también le tira una especie de factor de crecimiento, como factor de crecimiento nervioso. Entonces, claro, era como yo me imaginaba, si sacamos el elemento cerebro, los otros sistemas se caen de alguna forma también. Sí, pero, está todo interconectado igual. Pero hay casos de fallas de desarrollo del sistema nervioso. Ya, la anencefalia, por ejemplo, ¿ya? La anencefalia puede, si bien están todas las estructuras nerviosas autónomas, lo que falta es el cerebro anterior, que es el de los hemisferios cerebrales. ¿Y los otros sistemas funcionan igual? ¿Qué pasa igual en esos casos? Hasta el bulbo respiratorio, o sea, puede respirar poquito, al no tener toda la parte superior, que es la parte más que se llama consciente, pero también hay unas partes ahí también está el hipotálamo que regula las hormonas, los flujos, un montón de cosas. Esas guaguitas no alcanzan podrán durar un día más o menos, pero los centros respiratorios, como están en otra zona, funcionan, andan como reflejo. Sí. Estamos hablando sobre el cerebro, cómo nace, cuándo nace el cerebro con Lorena Sulzo Echeverría, doctora en Ciencias Biológicas de la USACH. Oye, Lorena, aparte de preguntas muy interesantes, acá también tenemos juegos, como por ejemplo la ruleta.
¿Qué pasa con esta ruleta, Lorena Schulz? Cada uno de estos colores se corresponde con una pregunta sobre... no es nada, no es para pillar. Son preguntas que haría un niño o una niña sobre el cerebro, la etapa de feto, las neuronas, todo lo que estamos conversando acá, neurogénesis, qué sé yo, exacto. Entonces la idea es que estas preguntas, que de repente pueden ser hasta mal formuladas, las tomemos con la mayor seriedad posible desde la ciencia. ¿Te parece? Vamos con la ruleta, la vamos a hacer girar a la 1, a las 2 y a las 3. Va girando la ruleta. Conversamos, como les decía, con Lorena Schulz Echeverría de la USACH sobre el cerebro, la formación del cerebro, y veamos dónde para la ruleta. Al parecer, en el color amarillo, no. Naranjo. Rojo, naranjo, ladrillo. Podríamos decir también, todos los días vamos aprendiendo acá colorimetría, también junto con la ruleta de Orginides Lab. ¿Y qué pregunta corresponde entonces? ¿Cuándo el feto comienza a pensar? ¿Qué dice el experto? Primero tenemos que definir qué es pensar, ¿ya? Y de ahí podemos ver cuándo es. Lo que sí se sabe, no sé si pensar como pensamos tú y yo, los fetos cuando sienten, perciben estímulos y reaccionan en concordancia a esos estímulos. Se sabe que los fetos reconocen la voz de la madre, reconocen los ritmos que escucha dentro. Es capaz, si uno le pincha un dedo, tener reflejo. ¿Siempre o desde alguna semana en particular? Desde semana en particular. El reflejo por lo general es mucho anterior porque no pasa por el cerebro, por el reflejo. Pero tiene reflejo de succión, puede escuchar. Las vías cerebrales con las espinales se conectan como en la semana 20, por ejemplo. Entonces todo lo que es reflejo ya lo puede procesar alrededor de la semana 20 de gestación. Y estamos hablando de eso de como 6 por 4, 24. 4 veces más o menos. Se supone también que al conectar las vías corticales con las espinales, el feto podría sentir dolor. Antes es un acto reflejo nomás, de uno lo pincha y saca la mano. Aprende cosas dentro de, también recibe estímulos hormonales de la madre. O sea, el cerebro está funcionando, yo creo que desde que las neuronas se conectan para adelante. Qué divertida esta pregunta porque siento que inevitablemente, bueno, tú mencionaste de hecho abortos espontáneos como, no sé si suena bonita la palabra, pero oportunidades para enterarnos de más cosas científicas, como por ejemplo ciertos desarrollos, etc. Embarazos tubarios. Exacto. Inevitablemente esta pregunta me lleva como a aquello y la conversación también, porque estábamos conversando al principio, la móvula, no sé, y es como, ¿en qué momento empieza a ser un ser humano? O sea, especie ser humano siempre es, ¿ya? Las primeras 8 semanas de formación nosotros decimos que estás en periodo morfogénico, ¿ya? Y que significa que va a adquirir la forma. ¿Ya? Y no, de hecho hay el gringo se ha hecho muy viral un video en dos. Imagínate un debate político, alguien muy progresista y otra persona muy conservadora. Y la persona progresista le muestra una imagen, es como una trampa, y le muestra una imagen de, creo que un delfín o algún animal en un estado muy primitivo de su desarrollo embrionario. Y le dice, ¿tú crees acaso que esto es un ser humano? Porque estaban como debatiendo sobre el aborto. Y la persona le dice, pero claro que sí, eso es un ser humano, creyendo que le estaban mostrando, no, pues esto es un delfín. Entonces se pone ahí sobre la mesa, más allá del argumento que era claramente una trampa, que en un inicio, muy inicio, pareciera que todos los seres vivos somos más o menos bien parecidos. Con cierta, no sé, pues yo te dije, nosotros ocupamos embriones de pollo para enseñarle a los niños, a los estudiantes de medicina. Lo que pasa, hay una teoría que es muy entretenida, a mí me gusta mucho, que dice que la ontogenia, que es decir, cómo se forman, los seres vivos recapitulan de alguna forma la filogenia, que es la evolución. Entonces, claro, nosotros pasamos en una etapa, como somos vertebrados, mantenemos la ruta evolutiva desde los peces. Y pasamos un tiempo en que tenemos agallas, que tenemos aletitas, y eso, las aletitas después se van transformando en manos y las agallas se van transformando en cuello. Y si uno va con un delfín, que el delfín en realidad es un mamífero que después volvió al mar, va a aparecer un ser humano y después va a sacar la cola. Entonces, todos estos cambios que se ven en la evolución, uno los puede mirar en el desarrollo embrionario.
cómo se van formando. No, es muy entretenido, es como mágico. Y para profundizar en la pregunta, de hecho, de cuándo el feto comienza a pensar, tú decías, depende de definir lo que es pensar. Sí. ¿Cómo va evolucionando ese, comillas, pensamiento? Porque tú ya decías al principio, ya hay ciertos reflejos de succión, y describiste varios otros que no recuerdo en este momento, pero ¿cuándo se evoluciona algo que quizás podríamos decir es más parecido a pensamiento o razonamiento? Cuando interacciona con el medio ambiente. Prenacimiento interacciona con el útero de su mamá y con la corporalidad de su mamá. Pero después va a empezar a interactuar con otro medio ambiente, con colores, con imágenes, con otro tipo de sonidos, con otro tipo de olores. Ahí dentro de la guata no siente olores porque está en medio acuático. Y nuestros olores son volátiles. Los pescados huelen en agua, pero nosotros olemos en aire. Entonces, todo ese procesamiento, los inputs que van a llegar por las antenas que tiene, que son los sentidos, hacia el cerebro, y el procesamiento que se va a hacer de todos esos estímulos se llama pensar. Pero se sabe que los fetos también sueñan, tienen sueño REM. Entonces, de alguna forma, también in útero están procesando cosas. Y lo que tú dices del entorno, como para quedarnos con esa moraleja después de esta conversación, nos enseña también lo importante que es, como tú decías, el entorno en la formación también del cerebro, porque por mucho que nosotros nazcamos, si es que luego, no sé, entráramos en un vacío, por decirlo así, donde no recibimos educación ni estímulos de ningún tipo, nuestro cerebro no se va a desarrollar jamás como toda la gente que conocemos, No. que sí ha estado expuesta a entorno. Hay una metáfora más o menos que podría servir, que dice que nacemos con el hardware, pero nos falta afinar el software. Ya. Y el software Ir va... instalando las aplicaciones, claro. Claro, y el software va a tener que ver toda esta primera parte que yo te dije, que las neuronas disparan su árbol dendrítico para todos lados, está mediado por experiencia. Entonces, si tú tienes un estímulo pobre, y esto se ha visto mucho en animalitos, que los tienen las camadas en jaulas con jueguitos o con ruedas ¿Ya? o con cosas, y otras no. Y la cantidad de árbol sináptico de conexiones que tienen los ambientes enriquecidos duplica y triplica los que no tienen ambiente enriquecido. Lo mismo con la nutrición y con otros componentes. El estrés también inhibe la neurogénesis. Entonces, las crías que están en ambientes que no son enriquecidos cognitivamente, que tienen mala alimentación, no desarrollan todo el software que le cabe a ese hardware. Claro. Y quedan como, nacen con neuronas más o menos inmaduras que van a tiran mucho menos ramas de inicio. Entonces ya parten de un setup no tan propicio como podría ser otro que ha tenido todas las vitaminas, todas esas cosas. Igual la analogía del hardware y el software, Sí. porque es como, claro, partimos con una buena base, pero hay Sí. que irle poniendo actualizaciones Sí, y hay que estar al día. y de alguna cambiarle forma. la RAM, Y cambiarle la RAM, sí, etcétera. todas esas Ya. cosas. Lorena Azul Echeverría, académica acá de la USACH, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas Le gracias dejamos por un invitarme. aplauso también a nuestra invitada y hasta acá llega, así que seguimos con más All You Need Islam. No sé por qué digo seguimos con más si se acaba, en realidad, pero en estricto rigor seguimos con más, porque la despedida es contenido en sí mismo, donde yo, por ejemplo, te cuento, que es lo que hablábamos hoy día, estábamos hablando sobre la ruta de la caca dentro de tu cuerpo en la primera mitad del programa. Muchas risas aparecieron, algunas arcadas, lamentablemente nos vamos a tomar un receso, sí, no hablaremos de esto en mucho tiempo para que la gente sensible, pero aprendimos, así que si tú quieres revisar esa conversación y revivirla en YouTube o en las distintas señales a lo largo de todo Chile, recuerda que también estamos en Zapping y en Mundo, puedes revivirla y aprender mucho más sobre tu sistema gástrico. Y conversábamos recién también sobre otro de nuestros sistemas, bien enfocado en nuestro cuerpo, el programa de hoy, el cerebro. En particular, investigamos ahí, reporteamos cómo es que nace y me llevo para la casa esta analogía que nos decía Lorena en nuestra entrevista, que nacemos con un hardware listo, es decir, imagínate de comprar la CPU, le ponís RAM, tarjeta de video, disco duro y un cuanto más, pero ese equipo en 15 años va a estar obsoleto. Entonces lo que falta es el software. Y uno ahí le va instalando, ¿cuál es el software? Educación, entorno, emociones, experiencias. Nos despedimos. Recuerda que siempre, de lunes a viernes, 11 en punto en vivo por Santiago TV y Radio USACH. Que estés bien. Chao, chao.